Hola, un gusto saludarte, mi nombre es Valeria González y hoy hablaremos en economía sobre las causas del colapso económico en Venezuela. Para el siglo pasado, desde la década de los 60 hasta los 90, el ingreso del crudo era lo suficiente para cubrir las necesidades de una nación. Pero ya esto no es así. Desde el 2017, retrocediendo 60 años atrás, no se aumentaba el precio del petróleo. Lo que quiere decir que se retrocedió 35, 50 puntos que se le deberían haber sumado a este producto, a este crudo. Por lo tanto, el país se vio obligado a buscar esa materia o ese financiamiento endeudándose externamente, ubicándonos en las 8 crisis mundiales, en las peores 8 crisis mundiales. Esto quiere decir que el país quedó como en la reserva, ya que el petróleo nos daba la base para cubrir todas estas necesidades y pasa lo que sucede en este momento, en la actualidad, que como no aumentaron el petróleo en muchísimo tiempo, aumentarlo ahora es un golpe muy fuerte para los venezolanos, ya que no estábamos preparados para el aumento de este petróleo. ¿Y qué produce esto? Escasez del petróleo, por lo tanto otras personas lo revenden y está el sobreprecio del petróleo, que quizás es hasta muchísimo más que lo de un sueldo mínimo en cualquier venezolano. Como venía diciendo, no podemos hablar de la actualidad sin nombrar lo que es la hiperinflación en Venezuela. El gobierno en la actualidad implementó un plan llamado Crecimiento Adentro, lo que hacía que ya no tuviéramos exportaciones, sino que todo se realizara dentro del país. Pero ¿qué pasa? No le dio la suficiente protección a estas empresas, provocando una hiperinflación, haciendo que la mayoría de los venezolanos cayeran en pobreza extrema. Y según evaluaciones, los venezolanos bajaron mínimo 11 kilos, lo que quiere decir que estos estaban en la carencia de comida y de sus productos básicos. ¿Qué pasa? Entonces esto es por las malversaciones haciendo o dirigiendo la economía del país hacia un barranco. Y bueno, ¿qué le sucedía a estas empresas? Que como el control cambiario de este país es tan inestable, a la hora de recibir la ganancia, no les daba la base con el cambio del día. ¿Qué es lo que, si lo llevamos a un ejemplo de la cotidianidad? Aquí en Venezuela hay ejemplo para todo, porque hiperinflación hay, escasez hay, entonces llevar esto a colación o un ejemplo del día a día es que las personas no podemos recibir, por ejemplo, yo voy a vender este crucifijo y lo voy a vender en 10.000 bolívares. Con estos 10.000 bolívares el dólar está en 100. Entonces, si yo lo vendo en 10.000 bolívares son $2, por ejemplo. Bueno, lo vendí en 2.000 bolívares a las 9 de la mañana, en 10.000 bolívares a las 9 de la mañana. Cuando yo voy a comprar o cuando yo voy a hacer el control cambiario a la tasa del dólar, entonces ya no me alcanza lo que había vendido, sino que me baja el precio. Eso pasó con las empresas. Debido al control cambiario tan inestable que hay en este país, entonces la renta no les daba para cubrir con todos esos gastos que lleva una producción. Profe, creo que es la última asignación y me gustaría comunicarle que debido a su materia me incentivó mucho y próximamente quiero estudiar economía. La verdad es que muchas personas me dicen cómo es estudiar economía en este país donde toda la economía es prácticamente un desastre, como diríamos coloquialmente. Pero yo siento que en Venezuela aún se puede entender muchísimas cosas y se puede entender mejor porque hay ejemplos, como dije anteriormente, hay ejemplos de todos los casos, de todas las posibilidades, hay ejemplos en Venezuela. Debido a que nuestra economía es demasiado inestable, es demasiado dispersa, entonces en la cotidianidad, en el día a día, se ven ejemplos a la vuelta de la esquina, en todo lo que hacemos en nuestras actividades diarias. Entonces, bueno, muchísimas gracias, eso fue todo y bueno, mi nombre es Valeria.